Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que nos van a servir para prepararnos para una clase de instrumento. En este caso la vamos a hacer con el piano, porque bueno, las clases que estoy dando yo son de piano, pero bueno, puede servir para un par de instrumentos más, sobre todo para aquellos instrumentos que esté bueno, digamos, tener dos visiones, una del instrumento en sí y otra por ahí de la cara o de la persona que está participando. Me voy a concentrar, si bien hay muchas herramientas en las que uso yo, en las que voy a estar usando, y en las más sencillas también, que son el tema de la videollamada de WhatsApp y el tema de la conferencia por Zoom. En el caso de la videollamada de WhatsApp estamos muy limitados con lo que podemos hacer, pero hay una cuestión que yo me estoy dando cuenta que debe ser una novedad, pero le hago un apartado muy chiquito, que es el asunto de los auriculares con micrófono. Tanto unos auriculares Bluetooth como unos auriculares con cable de los específicos que tienen los teléfonos. Nos puede llegar a servir como para escuchar bastante mejor, ya sea al alumno o al profesor. En el caso del instrumento es un poquito más complejo en la medida que bueno, el microfonito del cable, digamos, me permite escucharme únicamente a mí o me permite escucharme mejor únicamente a lo que yo tengo para decir, pero no tanto al instrumento, de una forma más o menos óptima, pero por el tema de la comodidad, sobre todo de escuchar y hablar, funciona muchísimo mejor que a través de los teléfonos celulares, digamos, de los micrófonos que tienen los teléfonos. El otro que me voy a tener bastante más, que es el tema de la conferencia de Zoom. Bueno, en una conferencia de Zoom podemos funcionar exactamente igual que como en una videollamada de WhatsApp, pero podemos, con algunas cositas que tengamos dando vuelta quizás, podemos agregar algunas funcionalidades extra. Entonces la primera de todas que voy a ver es el tema del audio, ¿sí? Si nosotros tenemos un piano digital o un instrumento eléctrico, tenemos la ventaja de que podemos amplificarlo seguramente. Depende de los teclados, hay distintas funciones, hay distintos modelos que tienen distintas opciones. Los más básicos en general tienen una entrada de auriculares que suele ser una entrada de jack grande. ¿Qué es una entrada de jack grande? La entrada de jack grande es una ficha que, bueno, voy a estar ahora poniéndola como para que la vean. Suele ser la ficha estándar, que es una ficha de este tamaño, digamos, y es lo más normal que aparezca de esta forma. Bueno, por acá nosotros podemos conectar nuestros auriculares o podemos también salir a un sistema externo. ¿Cuál es la desventaja de los pianos que tienen este sistema? Que como la ficha coincide exactamente con la de los auriculares, va a pasar que cuando nosotros conectemos por acá no vamos a tener retorno desde el instrumento. El instrumento va a estar mandando únicamente la señal hacia afuera, ¿sí? Y después tenemos los pianos o los instrumentos, los teclados que tienen salidas dedicadas para amplificar y después tienen una entrada de auriculares. Con esto tenemos la ventaja de que nosotros tenemos una fuente de retorno externa, ya sea desde el piano, ya sea poniéndonos auriculares aparte. Entonces, una forma sencilla que yo tengo de generar un audio mejor es entrando hacia la computadora directamente a través de la salida del instrumento. Pero ¿cuál es el asunto? Acá la computadora depende del sistema que nosotros tenemos para ingresar el audio, tiene una sola entrada generalmente. Yo, por ejemplo, cuando doy clases por Zoom uso el mismo sistema que estoy usando para grabarme, que es el que tengo un micrófono acá adelante, que es un micrófono de condensador, y después tengo los auriculares y todo esto lo tengo conectado a mi placa de audio. Las placas de audio USB son unas interfaces que sirven justamente bueno, además para incorporar drivers nativos que tienen que ver después, nos van a facilitar el trabajo con instrumentos virtuales y demás, pero para este caso, para lo único que nos sirve es para entrar a la computadora con un audio lo más limpio posible para conectar distintos equipamientos. Por ejemplo, este micrófono de condensador que yo tengo acá necesita una fuente de alimentación que se llama Phantom Power, que es un pequeño voltaje que se le da al instrumento porque si no el instrumento no funciona solo. Bueno, y eso lo tiene lo tiene la placa USB que estoy usando, que es una Presonus Audiobox USB. Es una placa que ya es viejita pero sigue funcionando muy bien. Bueno, eso si yo no tengo una placa de audio no voy a poder ingresar ahí. Igual ahora voy a poner algunas opciones extra además, pero vamos a primero simplificarlo. Si yo tengo una placa de audio, todo esto lo hago a través de la placa de audio y funciona perfecto porque además dentro de mi placa de audio yo tengo un retorno puntual que me devuelve exactamente lo que yo estoy sacando, ¿sí? Entonces sí o sí voy a tener un retorno de lo que estoy haciendo que me sirve. Si mi instrumento no tiene retorno, me va a servir porque yo voy a tener el retorno desde mi placa. Y si mi instrumento tiene retorno, igual está bueno siempre cuando uno trabaja, por ejemplo, con auriculares, tener un retorno de la propia
propia voz, además de lo que estamos escuchando, de que me está hablando en este caso la otra persona que está haciendo la videoconferencia. Si no tenemos la placa de audio, que va a ser la mayoría de los casos, lamentablemente, nosotros tenemos una placa de audio interna en nuestras computadoras que, si bien es una placa de audio muchísimo más limitada que una placa de audio dedicada como la que estaba mostrando hace un ratito, nos puede servir muy bien. Entonces, el principal problema que tenemos con estas placas de audio, bueno, estas placas de audio generan latencia porque los drivers que vienen directamente, por ejemplo, yo estoy manejándome con un sistema Windows. Los drivers que vienen con Windows no están muy optimizados como para el tema de la entrada de audio, sobre todo, sí para el tema de reproducción, pero no tanto para el tema de grabación o para el tema de entrada. Entonces, generalmente, si nosotros podemos poner que la computadora nos dé un retorno de lo que nosotros estamos haciendo, pero ese retorno va a tener bastante latencia en general. ¿Qué quiere decir latencia? Que me va a llegar con bastante tardanza. Esto muchas veces no es un gran problema, pero cuando nosotros estamos haciendo música suele ser, la más mínima latencia suele ser bastante molesta ya. Y a veces incluso imposibilitar lo que estamos haciendo. Y sumémosle que las videoconferencias ya tienen de por sí una latencia, entonces entre la latencia de la videoconferencia, la latencia de mi retorno y demás, se va a hacer realmente impracticable. Entonces, nosotros cuando ingresemos el audio desde la computadora directamente, y no vamos a tener retorno, no vamos a tener un retorno desde la computadora. Si nosotros desde el teclado tenemos un retorno, ya tenemos el teclado ahí, y después ya tenemos el retorno ahí, y después también si nosotros entramos, que ahora lo vamos a ver, por un micrófono, bueno, nos vamos a tener que escuchar con el retorno de nuestra cabeza, digamos, nos vamos a tener que escuchar a nosotros mismos. Bueno, entonces para ingresar el instrumento a la placa de audio de la compu es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es ubicar. Me estoy concentrando principalmente en una notebook, pero en las computadoras de escritorio es exactamente igual. Hay una ficha que en este caso es mini jack, no es jack como la ficha que mostré hace un ratito. La ficha mini jack es una ficha más chiquita, que es la que suelen tener, por ejemplo, los celulares o los auriculares normales. Suelen tener esta fichita. Entonces, las placas de audio de las compus tienen esta entrada mini jack. Yo necesito, si mi instrumento tiene una salida de jack, yo necesito dos cosas. O un cable chiquitito mini jack con un adaptador a jack normal, a jack grande. O voy a necesitar un cable de instrumento, que son los más indicados en general, que se llaman, le decimos los cables plug. Y una fichita que me convierta esa salida jack a una salida mini jack para entrar a la computadora. Bueno, ahí tengo solucionado el asunto del teclado. ¿Qué pasa? Que no voy a poder ingresar de ninguna forma por audio, porque cuando yo le ponga el audio a mi computadora, cuando yo le ponga que seleccione la entrada de micrófono, que en Zoom te lo va a seleccionar muy probablemente de forma directa, va a anular el micrófono propio de la computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito un adaptador extra. ¿Cuál es ese adaptador? ¿Cuál es ese adaptador? El adaptador es un adaptador de que tiene dos entradas y que tiene una sola salida, ¿sí? Este adaptador puede también venir en jack grande, en jack chico. Yo puedo hacer un montón de combinaciones con esto, depende de las fichas de las que disponga. Y yo ahí voy a poder entrar a la placa de audio de la computadora con el teclado, y voy a poder entrar con un micrófono. ¿Qué micrófono puedo usar? Bueno, cualquier micrófono que yo tenga va a servir. Depende de la calidad del micrófono, depende de la ganancia del micrófono. Como nuestra entrada de la placa de audio no tiene una buena preamplificación, depende de la calidad de mi micrófono, voy a entrar mejor o peor. ¿Cuál es la ventaja con respecto al micrófono propio de la computadora? Bueno, en el caso de poner, si yo pusiera solamente el teclado, no podría entrar directamente por el micrófono de la computadora, así que es medio que necesario si yo pongo directamente el teclado. Y fuera de eso, que yo voy a tratar de, con un micrófono, por lo menos en este caso se está metiendo seguramente bastante ruido que hay afuera, pero con un micrófono de condensador entra muchísima data, pero con un micrófono cardioide, lo que se suelen llamar de micrófono dinámico, se va a concentrar principalmente en lo que tenga enfrente. Entonces el sonido va a ser seguramente mejor, además que el del micrófono de la compu, pero sobre todo va a ser focalizado, va a tomar únicamente lo que esté enfrente del micrófono y vamos a evitar un montón de fuentes de ruido externo. Bueno, entonces yo ya tengo de esta forma solucionado el audio. Yo lo que voy a tener que hacer es regular bien el tema de
como voy a tener un retorno nulo o deficiente, regular bien, sobre todo con la persona con la que esté conferenciando, en este caso es el alumno con el profe, voy a tener que regular bien bueno, que el audio no sature, preguntarle si lo escucha muy fuerte, muy bajo, si tengo que subir o bajar el volumen del teclado, además. Todo esto con una placa de audio, si bien también está bueno preguntarle al otro porque uno nunca sabe realmente cómo está saliendo del otro lado, uno tiene un control un poco más grande. Pero si no, es solamente andarlo testeando con la otra persona. Entonces, solucionado el tema del audio, vamos a incorporar un poquito de funcionalidad con el tema del video, con cosas que tengamos. En el video de Zoom nosotros podemos manejarnos con la camarita de nuestra computadora. En este caso me estoy concentrando siempre en el Zoom que va por la PC. Con la camarita de nuestra notebook, o si tengo una computadora de escritorio con alguna cámara webcam que pueda llegar a poner ahí. Generalmente no vamos a tener dos cámaras webcam o no vamos a tener la cámara de la notebook y una cámara webcam. Si nosotros tuviéramos dos cámaras webcam, yo puedo usar las dos a través de Zoom desde la parte en donde me hace seleccionar mi cámara. Yo puedo ir alternando entre una y otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo dejar una cámara preparada para enfocar mi instrumento y puedo dejar otra cámara preparada para enfocarme a mí, y ir seleccionando ahí, y la calidad va a ser seguramente bastante mejor que la alternativa que voy a poner ahora. Pero bueno, estamos hablando de cuestiones que podamos solucionar dentro de todo con cosas que por ahí podamos llegar a tener cerca. La otra es con la cámara del celular. Entonces, una forma de usar el celular en un formato webcam, hay varias. Hay algunas aplicaciones que suelen ser pagas, que lo que hacen es emulan a través de la aplicación y a través de una aplicación también en la PC los drivers de una webcam. Entonces la computadora te toma la cámara del teléfono como si fuera una webcam. Pero yo me voy a concentrar en algunas que son un poquito más sencillas, que tienen que ver con una conectividad inalámbrica mediante el Wi-Fi. Yo estoy usando ahora mismo una que se llama IP Webcam, pero hay un montón. ¿Qué hacen estas aplicaciones? Lo que hacen es, cuando las descargamos, generan una conectividad de la cámara del teléfono, como que transmiten la señal que está tomando la cámara del teléfono hacia una IP, hacia una dirección puntual. Y te van a dejar la dirección que están usando, ¿sí? Entonces vos ingresás al Google Chrome al Google Chrome o el navegador que estés usando, ingresás a esa página que te están poniendo y vos vas a ver ahí directamente en tu navegador la imagen que estás mostrando. La imagen que está mostrando tu teléfono. Entonces, ¿qué pasa? En el Zoom yo tengo una opción muy útil para un montón de cosas, pero que para esto nos va a servir también, que es el tema de compartir pantalla. Si yo en mi navegador tengo la imagen de mi celular, yo estoy teniendo como una cámara extra ahí, porque cuando pongo compartir pantalla en el Zoom estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces, si en mi navegador tengo la imagen que estoy mostrando de mi teléfono, yo tengo una cámara más que puedo mostrar. Entonces lo ideal, en mi caso yo lo que hago es, tengo la cámara de la webcam, tengo la cámara de la computadora enfocándome a mí, enfocando mi cara, y tengo la cámara del teléfono enfocando al teclado. Entonces cuando le quiero mostrar al alumno algo de alguna posición de la mano, alguna cosa que le quiero mostrar, pongo compartir pantalla y directamente le muestro en mi pantalla lo que está mostrando mi navegador, que es la cámara que está tomando mi teclado. Yo la cámara la acomodo con un artefacto muy sencillo que nunca usé en mi vida y por alguna razón lo tengo por acá, que es un palo de selfie común y corriente, que lo engancho, ahí arriba tengo un estante, y lo engancho en ese estante para que el teléfono quede fijo enfocando en el piano para abajo. Entonces acá cuando tenemos esto, nosotros ya tenemos mejorado el tema del audio, tenemos mejorado el tema del video, porque podemos enfocar al teclado y a la cara de la persona. En el caso de los alumnos también, si los alumnos tienen algo que mostrarle al profesor, tranquilamente pueden compartir pantalla y mostrarle ahí lo que están haciendo en las manos. Generalmente la cámara esta que estoy hablando del teléfono suele tener menos definición, no menos definición, porque las cámaras de los teléfonos depende de la calidad del teléfono y de la cámara, por ahí son mejores que la cámara de la compu. En mi caso, por ejemplo, tengo un teléfono bastante malo,
pero una cámara de la cámara de mi computadora es todavía peor. Así que en realidad se ve bastante mejor en el teléfono, pero tiene cierta latencia extra por esta cuestión de que es otra conectividad inalámbrica que está funcionando al mismo tiempo. Entonces, depende de los casos, depende de la comodidad y depende de lo que se esté necesitando en el momento. Quizás se pueda hacer al revés, quizás se pueda tener como la cámara principal de la computadora enfocando el instrumento y la cámara del teléfono enfocando la cara de la persona. Entonces se puede ir cambiando, que básicamente lo que más velocidad tiene sería la cámara de la computadora que enfoque al instrumento, y cuando quieras hablar cara a cara con otra persona, cambiar a la otra cámara. ¿Y qué más? Bueno, nada más, ahí tenemos un par de alternativas como para mejorar bastante nuestra conectividad y para mejorar bastante el tema de las clases virtuales de instrumento, con algunas cositas que podamos tener dando vueltas. Mientras más opciones tengamos con respecto a nuestras alternativas de audio y video, más cosas vamos a poder usar. Si nosotros tenemos webcam porque la usábamos de antes, bueno, vamos a poder usar eso. Si nosotros tenemos equipamiento de audio como este que yo tengo alrededor, vamos a poder usar ese. Es cuestión de ir fijándose y bueno, la conectividad va a ser bastante mejor. Seguro que con este tema del audio y con este tema del video expandido vamos a poder tener una clase mejor, ya sea desde el profesor como desde el alumno, que únicamente con una pantalla del celular en el caso en el caso del Zoom o de la aplicación de WhatsApp, o únicamente en la videollamada normal. Así que bueno, los espero en clase a los alumnos a los que les esté mandando esto y ojalá lo podamos resolver. Un abrazo enorme.